Ya, Arthur. Sí, licenciador, En- sí se logra visualizar. Ya, perfecto. Este es el otro tema que me ha tocado disertar. Estrategia para minimizar las complicaciones. Cuando las complicaciones asociadas a los dispositivos de accesos venosos periféricos y centrales, ¿no? Bueno. La terapia intravascular, de hecho, es la terapia más utilizada en el paciente que va a ser hospitalizado, ¿no? De hecho, un 90% del paciente que va a requerir una estancia hospitalaria o que va a ser internado en un centro de salud va a requerir de una terapia intravascular, ¿no? Y de aquí, las medidas de complicaciones en terapia de infusión alcanzan un 42% de los pacientes hospitalizados que tienen un dispositivo de acceso vascular, ¿no? Es muy importante nosotros siempre prevenir estas complicaciones, ¿no? Mejorar la práctica clínica, ¿no? A la hora de la administración de la terapia intravenosa. Las complicaciones asociadas al catéter las podemos dividir en tempranas y tardías, ¿no? Cuando hablamos de temprana, son complicaciones que aparecen menos de las 48 horas, ¿no? Podemos tener fallo de la multipunción, ¿no? Cuando generamos mayores multipunciones, podemos tener complicaciones infecciosas porque hay un cuerpo extraño, ¿no? Hay una entrada de bacteria, ¿no? Alrededor del sitio de punción. Eso puede generar unas complicaciones dentro de las 48 horas o máximas 72 horas, ¿no? También podemos tener como complicaciones tempranas lesión de alguna otra estructura nerviosa. Cuando puncionamos, y es muy frecuente en niños, podemos puncionar por ahí arterias, puncionar nervios, no que podamos generar una lesión nerviosa isquémica del miembro del paciente, ¿no? Porque muchas veces en niños es muy difícil las punciones, ¿no? Se torna muy difícil. Y como complicaciones tardías que pasan posteriores, ¿no? Tenemos complicaciones infecciosas, ¿no? Complicaciones trombóticas, ya sea propiamente del material del catéter, ¿no? De creación de trombos dentro de la luz del catéter, lo que me impida retirar prematuramente el dispositivo, ¿no? Complicaciones mecánicas por una mal posición de la punta, ¿no? Cuando la punta no queda en la posición ideal, esto es en catéter venosos centrales, que la punta siempre debe quedar sí o sí en unión caboatrial, ¿no? Tercer espacio intercostal derecho, lo vamos a ver en la radiología, ¿no? Y también a nivel periférico, las complicaciones mecánicas son las zonas inadecuadas, ¿no? Las zonas articulares, evitar funcionar en zonas de articulación porque vamos a tener mayor riesgo trombótico cuando implantamos los dispositivos en esta zona. Y las extravasaciones, que son también complicaciones que pueden generar un daño más grave, ¿no? Como una necropsia de miembro y unos costos adicionales hospitalarios, ¿no? Porque cuando el paciente tiene un daño mayor por extravasación, tenemos que llamar al equipo de cirugía, ¿no? De curación avanzada de herida para que pueda evaluar la herida y hacer las gestiones necesarias, ¿no? Si es que tienen que debridar, si es que tienen que colocar apósitos multicapas para gestionar el exudado de la herida, para apósitos con tecnología de plata para disminuir las infecciones en la herida, ¿no? Y recuperar ese tejido que está dañado por extravasación. Como consecuencia de la multipunción en pediatría, bueno, ¿cómo podemos evitar esto? Ya hay, como les digo, muchas alternativas en el mercado, ¿no? La selección adecuada del dispositivo de acceso vascular, ¿no? Disminuir las multipunciones, ¿no? Evaluar el paciente, si es un paciente de difícil acceso intravenoso, si es un paciente de vía venosa difícil, ¿no? De hecho,
el paciente pediátrico por excelencia es paciente de vía de venosa difícil, ¿no? Es un paciente DIVA. Es un paciente que no vemos, que no tenemos venas visibles como podemos tener un paciente adulto, ¿no? No tenemos venas palpables, ¿no? Cuando estamos ante una vía venosa difícil o un paciente DIVA, se define cuando el paciente recibe dos punciones o más, ¿no? Cuando el paciente recibe dos o más punciones, estamos ante un paciente DIVA. De hecho, también cuando yo tengo un tiempo de duración mayor de 30 minutos tratando de canular una vía periférica en el paciente, se considera un paciente DIVA, ¿no? Incluso cuando la enfermera tiene experiencia en la colocación de catéteres intravenosos y no puede, bueno, ya este es un paciente considerado un paciente DIVA. Hay una escala, como la que muestro en pantalla, ¿no? Una escala, un score, que nos dice que es donde evaluamos al paciente y a través de esta escala podemos determinar si el paciente es DIVA o paciente no DIVA, ¿no? ¿Qué nos dice esta escala? Es una escala con opciones, tiene características que vamos a evaluar y un puntuaje, ¿no? Dependiendo del puntuaje, vamos a determinar si el paciente es DIVA, ¿no? Cuando el paciente, la primera valoración, la primera característica es vena visible después de aplicar el torniquete o aplicar la ligadura, ¿no? Le damos, si está visible, déjenme de buscar el puntero, ¿no? Si la primera característica de la escala DIVA en pediatría, citamos una vena visible después de aplicar el torniquete. Si está visible, le damos 0 puntos y si no está visible, le damos 2 puntos, ¿no? Muchas veces aplicamos el torniquete y no vemos ninguna vena, ¿no? Entonces, si no la vemos, le damos 2 puntos. Si la vena está palpable después del torniquete, si la vemos, si la sentimos, si está palpable, le damos 0 puntos. Si no está palpable, le damos 2 puntos, ¿no? La edad del paciente, cuando es un niño entre mayor de 3 años, le damos 0 puntos. Cuando el niño tiene 1 año y 2, le damos 1 punto. Y cuando el niño tiene menos de 1 año, ya es un lactante menor o un paciente neonatal, le damos 3 puntos, ¿no? Porque a medida que el niño es más pequeño, es más difícil la canulación del vaso, ¿no? Y también cuando en el caso de neonatal, el niño ha tenido antecedentes de prematuridad, le damos 3 puntos, ¿no? Entonces acá tenemos las dos valoraciones, ¿no? Cuando estamos con una escala menor de 4 puntos, estamos hablando de un paciente relativamente no diva, pero que puedo tener un 50% de fallo en la primera punción, ¿no? En algunos casos se va a requerir de una enfermera con mayor experiencia, ¿no? De una enfermera más experimentada que tenga más experiencia en la canulación de vía intravenosa, ¿no? Entonces, cuando estamos menor de 4 tenemos un 50% de canular y un 50% de fallar en el primer intento. Ahora, cuando estamos mayor de 8, ¿no? Cuando estamos mayor de 8, sí las probabilidades de poder canular son mínimas, ¿no? Tenemos casi que un 100% de fallo en el primer intento, incluso en las mejores manos, ¿no? En la enfermera con mejor experiencia, ¿no? En esa enfermera que tiene mayor experiencia, cuando el paciente tiene un score mayor de 8, que es un paciente ya diva, uy, necesitamos otra ayuda para poder canular, ¿no? Ayuda como infrarrojo para ver las venas, ¿no? La transluminación que se viene utilizando mucho, la tecnología NIR, que es el infrarrojo, o la ayuda de la ecografía, que esperemos que en un futuro no muy lejano sea una mala praxis funcionar en la vena sin la ayuda de la ecografía. Entonces, ahí vamos los equipos de accesos vasculares, nos vamos formando comúnmente en lo que es la canulación de vía venosa a través de ecografía, ¿no? Que nos va a dar un mayor porcentaje de éxito en la primera punción, cuando el niño es de vía venosa difícil. ¿Cómo controlar el dolor? Esto es muy importante en pediatría, las medidas no farmacológicas, medidas farmacológicas, porque el niño pediátrico muy poco colabora
a la hora de implantar un catéter periférico, ¿no? Aplicar medidas no farmacológicas como succión no nutritiva, alimentación con sacarosa, ¿no? Esto es en lactantes menores, ¿no? Lactancia materna, ¿no? El apego con los padres, ¿no? Cuando los niños están en presencia de padres se sienten más seguros, ¿no? Eso mejora también a la hora de canular el vaso. Recuerden que cuando el paciente está irritable, está ansioso, ¿no? Es difícil de canular una vía, ¿no? De hecho, la irritabilidad, el llanto, contribuye a vasoconstricción, ¿no? Y al paciente generar vasoconstricción, va a haber mayor error en la punción, ¿no? Podemos puncionar la vena y ocasionar una punción errada, ¿no? Puncionar la pared posterior del vaso y ya dañar la punción porque el vaso está vasocontraído, ¿no? Entonces siempre es bueno aplicar las medidas no farmacológicas, musicoterapia, ¿no? También, hay niños ya más grandes que pueden colaborar, pero lactantes ya menores, lactantes de niños de 2 a 6 años, es muy difícil que sean colaborativos, ¿no? También podemos aplicar medidas ya farmacológicas, ¿no? Como crema local tipo ENLA, analgesia tópica, ¿no? Esta crema se aplica en la zona de punción, se deja actuar por 60 minutos, luego se retira cuando se hace la asepsia y se hace la punción, ¿no? El niñito va a sentir menos dolor, ¿no? En casos ya en casos ya mayores, ya se necesita ya colocación de un catéter más avanzado, ¿no? Una línea media, un catéter PIC, un catéter central, ya se requiere ya analgesia inhalatoria, ¿no? Y también sedación a través de ketamina a dosis muy mínimas, 0,1 miligramos por kilogramo peso por hora, o midazolam para tener el niño lo mayor sedado posible y que la punción sea lo más exitosa en primera punción, ¿no? Estas son las medidas más recomendadas a nivel no farmacológica y a nivel farmacológico. Importante, como les digo, el uso de la ecografía nos va a brindar mucha ayuda. De hecho, ya hoy en día ya se habla más del uso de la ecografía. Nosotros lo basamos en el plano de acceso vascular, pero la ecografía nos puede ayudar en todo ámbito, ¿no? Incluso para saber si el niño tiene una retención urinaria y es indicativo para colocarle un catéter vesical, ¿no? Una sonda vesical, ¿no? Yo puedo a través de la ecografía ver si esa vejiga está teniendo retención y el niño tiene indicación de colocarle una sonda vesical, ¿no? La ecografía en este plano nos viene a ayudar más que todo en en el diámetro de ese vaso para qué catéter le voy a ofrecer, ¿no? Idealmente, yo no debo de superar máximo, la norma europea habla de un 33%, mientras que la norma americana habla de un 45%, ¿no? Yo no debo superar más de un 50% la luz de este vaso, porque si no, caigo en complicaciones trombóticas, ¿no? Cuando yo ocupo mayor espacio en el vaso, debo ocupar máximo un 33%, ¿no? Para no disminuir el flujo bidireccional de ese vaso. Al disminuir el flujo, si vemos ahí en esta lámina, al colocar un catéter muy grande, automáticamente disminuyo ese flujo de ese vaso y voy a caer en complicaciones trombóticas asociadas al catéter, ¿no? Porque el catéter va a ser muy grande para el diámetro del vaso. Y ya los puntos claves en el cuidado y en el mantenimiento de los catéteres venosos, ¿no? Son generales, ¿no? Los cuidados y mantenimiento son más que todo generales de todos los accesos vasculares, tanto periféricos, medios, línea media, catéter largo, catéter central,
¿no? Catéter implantable, los POR, los tunelizados, todos los catéteres, el cuidado y el mantenimiento va centrado en una sola, en una sola función, ¿no? Y de hecho el catéter, el, el cuidado va desde que implantamos el catéter hasta la extracción del dispositivo, ¿no? Enfermería tiene que ver desde que se implanta el catéter hasta extraer el dispositivo, ¿no? Entonces el cuidado más que todo va centrado en todo el entorno de los accesos vasculares. Como primera opción tenemos la desinfección cutánea. Ya hoy en día hay estudios, hay metaanálisis, revisión sistemáticas, estudios experimentales, ¿no? Donde nos ayudan, donde nos brindan este, este es un estudio, de hecho, está recientemente publicado el mes pasado. Aquí está la dirección, lo pueden tomar, pueden buscarlo en PubMed, ¿no? Es un metaanálisis que hizo este grupo para ver el mejor desinfectante de la piel. De hecho, el mejor que ha tenido mejores beneficios es el gluconato de clorexidina al 0,5% con base alcohólica al 70%, ¿no? De hecho, hubo una comparación con la iodipovidona y el alcohol isopropílico al 70 y el que tiene mejor beneficio es el gluconato de clorexidina 0,5% con base alcohólica al 70, ¿no? Es muy importante de la desinfección cutánea de la piel, el uso de aplicadores monodosis para la implantación de los catéteres, ¿no? El tiempo de desinfección de la piel, qué tiempo indican los fabricantes, ¿no? De 5 a 30 segundos para desinfectar la zona de punción con técnica de la periferia hacia afuera o técnica de rejilla, ¿no? Hay diferentes técnicas para desinfectar el punto de inserción y el esperar el tiempo de secado también es muy importante. Esperar el tiempo de secado para no ocasionar lo que es una flebitis química, ¿no? Tenemos que tener en consideración el tiempo de aplicado y el tiempo de secado para la desinfección de la piel. Eso es muy importante a la hora de implantar un catéter venoso, ya sea periférico o central. Otro cuidado muy importante es la técnica de lavado pulsátil, ¿no? La técnica push, stop, push, ¿no? O push, pause, push, o flushing, stop, flushing, como hay diferentes acrónimos, ¿no? La técnica SAS, salinizo, administro y salinizo, ¿no? Importante hacer esta técnica pulsátil, con jeringas de 10 mililitros, ¿no? Ya hay estudios, ya la INS también recomienda jeringa de 10 mililitros porque estas jeringas generan menos presión en el dispositivo, ¿no? Cuando utilizo jeringa de menor mililitros genero mayor presión. Y si no sé, no conozco mucho la tolerancia de presión de mi dispositivo, por ahí puedo ocasionar un éxtasis venoso, ¿no? En pediatría nosotros utilizamos jeringas de 3, a veces de 1 para poder aperturar el catéter, ¿no? Está contraindicado. Las jeringas de uno son las que generan mayor presión y pueden hacer ruptura del dispositivo y del vaso y ocasionar un éxtasis venoso, ¿no? Este, Como recomendación máximo en pediatría, utilizar jeringa de 5, ¿no? Como máximo, pero ya menos de 5 no se recomiendan porque la presión es mucho mayor, ¿no? El lavado antes y durante de cada infusión. Yo debo de lavar mi catéter cuando administro el tratamiento antes y durante. Este, y tener en consideración también el volumen muerto con que voy a lavar el catéter, ¿no? Este, no se la INS recomienda 2 a 3 máxima el volumen muerto del catéter, ¿no? Los volumen muertos de los catéteres aproximadamente vienen de 0,5 a 0,7 mililitros, dependiendo de la longitud del catéter. De hecho, la misma hoja del dispositivo, el mismo inserto del dispositivo te dice cuánto es el volumen interno del catéter, ¿no? Y ese volumen interno lo vas a multiplicar por 2, máximo por 3, y con eso es lo que vas a lavar tu catéter, ¿no? Porque yo no puedo lavar mi catéter con una jeringa completa de 10 mililitros porque estaría sobre administrando líquido al paciente, ¿no? Y si el paciente tiene restricción de líquido, entonces estoy
pasándole más de lo normal, ¿no? Entonces es muy importante también tener en cuenta el volumen muerto del catéter en consideración al lavado pulsátil con técnica push stop push. Paro cada 0,4 segundos push, paro 0,4 segundos push, ¿no? Ya en el mercado ya hay jeringas eh, prellenadas, ¿no? De 3 mililitros, pero con salida de 10, ¿no? Que son jeringas que ya vienen prellenadas para el lavado de estos catéteres que se viene utilizando mucho en pediatría. Tal vez sus hospitales no lo tengan, pero sí ya en el mercado ya existen estas jeringas que son de 3 mililitros, pero tienen una salida de presión mucho, idealmente como la de 10 ml, ¿no? La permeabilidad siempre debe ser pulsátil, ya hay evidencia científica, ¿no? La INS nos indica que la permeabilización es una estrategia esencial para mantener permeable el catéter, ¿no? Ya no se recomienda el lavado por infusión, por gravedad, ¿no? Debo hacer la técnica push, esto push, para poder hacer un barrido mecánico dentro de la luz del catéter y minimizar que se me agreguen que se me precipite, ¿no? Porque hay fármacos que al actuar en contacto que sean incompatibles precipitan internamente dentro del catéter y me debilitan el catéter y tengo que extraerlo antes del tiempo indicado, ¿no? Por eso es importante el lavado pulsátil con técnica push, stop push, ¿no? Ya hay evidencia científica, la INS lo recomienda. Este, el equipo de AVA, de la Asociación Americana de Acceso Vascular, también nos indica que la técnica de lavado es más eficaz cuando lo hacemos pulsátil, ¿no? Que el lavado cuando lo hacemos continuo, cuando lo hacemos por bomba, la bomba de infusión no genera turbulencia, ¿no? Cuando hacemos, no, yo lavo mi catéter con un bolo en la bomba de infusión, ¿no? La bomba de infusión tiene una presión máxima de 1.200 mililitros por minuto, ¿no? Eso no genera una presión pulsátil, ¿no? Y la infusión por gravedad tampoco genera lavado pulsátil. El lavado pulsátil, como les digo, debe hacerse con una jeringa de 10 mililitros con técnica push-stop-push, ¿no? Esto evita que dentro del catéter se te alojen propiedades de los fármacos y precipiten y tengas que extraerlos prematuramente, ¿no? De hecho, dice que es un procedimiento que muchas veces enfermería lo ve subestimado, ¿no? Muchas veces no lo hacemos. Muchas veces lo pasamos por alto y no lavamos el catéter idealmente, ¿no? Y nuestro catéter va a depender del lavado antes y durante para evitar los signos de oclusión en el dispositivo. Otro importante cuidado y mantenimiento es, es el uso de conectores libres de aguja, ¿no? Los conectores los bionector, los conectores libres de aguja. De hecho, la INS en el estándar 34 del 2024 lo recomienda, no usar conectores o usar válvulas de seguridad interna que eviten, ¿no? Que ingrese la sangre a la luz del catéter, ¿no? Hay diferentes conectores en el mercado de diferente desplazamiento, ¿no? Es muy importante a la hora de usar un conector, no, conocer el tipo de desplazamiento interno que tenga el dispositivo. Hay desplazamiento negativo, hay desplazamiento positivo y hay desplazamiento neutro, ¿no? Entonces, si yo estoy ante un conector de desplazamiento negativo, yo debo de desconectar la jeringa, debo de clampar el catéter antes de desconectar la jeringa. ¿Sí? Cuando estoy ante de un catéter, antes de un conector libre de aguja de desplazamiento negativo, yo debo de clampar el catéter y luego desconectar la jeringa. Cuando estoy ante un conector de desplazamiento positivo, yo debo de desconectar la jeringa y luego clampar el catéter, ¿no? Y cuando estoy en un conector de desplazamiento neutro, lo hago bidireccional, ¿no? Lo puedo desclampar o clampar retirando o haciendo la desconexión, ¿no? Idealmente, ¿qué se busca con estos conectores? ¿No? Que tengan un flujo laminal recto,
que el paso del fluido sea recto para que dentro del conector no se alejen bacterias que me puedan contaminar la infusión intraluminal y contaminarme el catéter y el paciente, ¿no? Generar sepsis mayor al paciente. Que sea fácil de desinfección, ¿no? Que tenga una membrana lisa para desinfectar el conector, que tenga un mínimo espacio muerto, porque a mayor espacio muerto, hay mayor agregación de bacterias, ¿no? Y que sea conexión universal, conexión Luer-Low, conexión Luer-Sealing, ¿no? Que sea una conexión universal. Pero el mejor conector también debería ser con válvulas antirretorno, ¿no? ¿Por qué? Porque siempre hay un mínimo de desplazamiento de 0,1 mililitros aproximadamente en los conectores de desplazamiento neutro. Si yo tengo un conector de desplazamiento neutro con válvulas antirretorno, ese conector sí no va a haber manera de que la sangre pueda fluir al interior del catéter, ¿no? Automáticamente al desconectar, al perder la presión, el conector automáticamente hace un sello en la punta del catéter y la sangre no ingresa al dispositivo. Este es un tema controversial también dentro de los cuidados de enfermería, la fijación del catéter venoso periférico o central, ¿no? ¿Cuándo fijo? ¿Con qué fijo? ¿Cómo fijo? ¿No? Hay muchas controversias hoy en día, aún todavía hay controversia, ¿no? Pero idealmente, la fijación, en principio, debe ser con un apósito transparente semipermeable, ¿no? Las características de este apósito debe ser transparente, que te permita visualizar el punto de inserción en todo momento, ¿no? De hecho, la INS en su apartado en el 2024 nos recomienda que el apósito debe tener refuerzos siliconados, ¿no? Esto tiene un nivel de evidencia 2, ¿no? Tiene que tener refuerzo, el apósito transparente tiene que tener refuerzo para evitar la entrada o el despegue accidental del apósito y que entren bacterias extraluminalmente y me contaminen el punto de inserción, ¿no? ¿Cuándo debo fijar el apósito? Si estamos hablando de catéter ya de línea media, de catéter, aunque los catéteres, tanto periféricos como centrales, deben fijarse con apósito transparente. Ya no se recomienda el esparadrapo. El esparadrapo no es estéril, de hecho ya la evidencia lo deja a un lado, ¿no? Se recomienda el apósito transparente semipermeable, que sea estéril, que sea semiclusivo. De hecho, no debemos cortar los apósitos. Al cortar los apósitos pierde las propiedades y por ahí se me puede contaminar el punto de inserción, ¿no? Cuando colocamos el apósito en primera intención, ¿no? Cuando se hace la punción en primera intención y dejamos la gasa, porque muchas veces hay puntos de inserciones que están sangrando, dejamos una gasa, debemos hacer el cambio del apósito máximo entre las 24 y 48 horas, ¿no? Debemos de cambiar, porque la gasa no se considera estéril, ¿no? Esto en cuanto mi punto de inserción esté sangrante. Si mi punto de inserción no está sangrante, ya las normas recomiendan cambiar el apósito cada 7 días, ¿no? Yo debo hacer el cambio de la curación cada 7 días, como las normas lo indican. Recuerden que tanto cuando lo hago muy frecuente, ¿no? Podemos ocasionar lesión por marsis, ¿no? Que es lesión asociada por los adhesivos, ¿no? Porque, y más que todo en pediatría, porque la piel de los niños es más frágil, ¿no? Tienen piel es más frágil, ¿no? Entonces, siempre como recomendación internacional, esto no lo digo yo, lo dicen las guías, ¿no? El cambio de apósito cada 7 días, ¿no? Y si el apósito se encuentra sucio, húmedo o despegado, tenemos que hacerlo antes de los 7 días porque podemos contribuir a contaminación del punto de inserción, ¿no? El cambio de apósito también debe ser de manera estéril, con todas las medidas máximas de barrera, todos los EPPs implementados, ¿no? El lavado de manos quirúrgico,
el uso de guantes estéril. Recuerden que el uso de guantes estéril no reemplaza el lavado de manos, ¿no? Yo siempre debo hacerme un lavado de manos quirúrgico y colocarme mi guantes estéril para el cambio, para hacer la curación de mi catéter, ¿no? Y esta curación debo hacerla, debo anotar todo, fecha, hora, e incluso a cuánto está fijado mi dispositivo, si estoy hablando de un catéter central de inserción periférica, de un PIC, ¿no? En qué miembro lo he colocado, todo esto lo debo de escribir, ¿no? Otro tema que es muy importante, que se habla muy en día, es la fijación sin sutura. Ya no se recomienda la fijación con sutura. De hecho, ya está abolido, ¿no? Fijar los catéteres centrales con sutura. Las suturas más utilizadas para fijar estos catéteres es la sutura multifilamento. La multifilamento viene como una trenza, ¿no? Es trenzada y al ser la sutura trenzada, aloja más las bacterias, ¿no? Y estas bacterias me contaminan el punto de inserción. De hecho, uno me contaminan el punto de inserción, generan dolor y hematoma cerca del punto de inserción, ¿no? Y es muy incómoda para el paciente. Ya, de hecho, Vigón tiene diferentes fijadores sin suturas, ¿no? Son fijadores tipos Greek Lock, que son más suaves para la piel, ¿no? Tú colocas el catéter sobre el fijador y el fijador lo fijas a la piel, ¿no? Son suaves, flexibles y cómodos para el paciente. Vienen de diferente material, acrílico estándar, hidrocoloide, acrilato con hendidura, de diferentes material para las características del paciente, ¿no? Ya no se recomienda la fijación con sutura. Otro cuidado esencial es el cuidado intraluminal de los catéteres, muy importante. Este estándar 34, en la INS del 2024, en la página 114 y 115 lo pueden buscar. Habla sobre el cuidado intraluminal, ¿no? La desinfección activa y la desinfección pasiva de los puertos antes de acceder a ellos, ¿no? Yo como enfermero debo de desinfectar activa o pasivamente mi puerto antes de conectar la jeringa, ¿no? Si lo hacemos con desinfección activa, podemos hacerlo con una torunda con clorexidina al 2%, como les digo, con base alcohólica al 70, ¿no? Hacer una fricción mecánica con un tiempo de aplicado y un tiempo de secado también para evitar que podamos introducir y ocasionar lo que es una flebitis química por introducir antiséptico, ¿no? El tiempo de contacto para hacer la fricción mecánica, tenemos que hacer esa fricción mecánica de entre 5 y 15 segundos y esperar también entre 15 segundos para el secado, ¿no? Debe hacerlo preferiblemente con clorexidina al 2% y base alcohólica al 70 cuando lo hacemos con una torundita, como lo vemos acá. Y cuando hacemos una desinfección pasiva, ¿no? Ya tenemos los puertos que son unas tapas antimicrobianas, ¿no? Estas tapas antimicrobianas se colocan en los conectores o en las llaves de 3 vías. Bueno, ya las llaves no están recomendadas. Se conectan en los conectores. Estas tapas antimicrobianas traen una almohadilla interna. Esa almohadilla trae un agente antiséptico que desinfecta en 1 minuto y protege hasta 7 días, ¿no? Pero si usted desconecta, automáticamente tiene que descartarlo y conectar otro estéril, ¿no? No puede usar el mismo, ¿no? Usted tiene que, una vez que usted desconectó la tapa antimicrobiana, lo desecha y toma otro, ¿no? Son de un solo uso. Esto también se habla mucho, el butil metilcianocrilato, que es un pegamento tisular, ¿no? De hecho, aquí está este QR, lo pueden escanear, los va a llevar a toda la información científica, el uso del pegamento de cianocrilato, ¿no? Ya se está indicando más dentro de los cuidados de enfermería o dentro de la implantación de los catéteres venosos, tanto centrales como periféricos de inserción central, ¿no? Este es un pegamento que se coloca en el punto de inserción al momento de hacer la inserción y nos da grandes beneficios. Uno, nos da estabilización, hace que
mejore la estabilización del dispositivo y que no se desaloje un poco la punta de la ubicación. Ejerce efecto antimicrobiano para bacterias gram negativa y gram positiva, ¿no? Al ser un pegamento, ¿no? Tiene propiedades antimicrobianas y también tiene efecto hemostático. En el caso de los puntos de inserción cuando están sangrando, ¿no? Él hace efecto hemostático, ¿no? Genera hemostasia en el punto de inserción. No necesitas colocar eh, gasas ni nada por el estilo cuando usamos el pegamento tisular o el pegamento de cianocrilato que se viene utilizando con mayor frecuencia en los accesos vasculares. Y acá pueden escanear este QR o les puedo pasar después el link para que puedan ver todas las especificaciones, toda la evidencia científica. Lo recomienda de cero de niños de 0 de nacido, de 28 días de nacido hasta la edad adulta, ¿no? Lo bueno que la evidencia ha sido también en pacientes neonatal y en pacientes adultos y no hay contraindicaciones en pacientes más chiquititos, ¿no? Lo pueden usar en pacientes pediátricos y neonatales. Y por último, tenemos lo que es la técnica séptica sin contacto, tratar de evitar de tocar ciertas zonas para evitar lo que es la contaminación extraluminal, de la vía extraluminal, ¿no? Nosotros en Vigón traemos esta solución llamada Octopus. Este Octopus es un bifurcado, trifurcado, lo tenemos de uno también. El guardavenas, tenemos bifurcado, trifurcado, también tenemos de 5 como lo ven acá, ¿no? Este es más que todo para pacientes que van a recibir multiterapia, ¿no? Estos pacientes que están en cuidados intensivos que van a requerir terapias inotrópicos, pseudoanalgesia, ¿no? Antibiótico-terapia, ¿no? Y que tengan que ir por vías diferentes, ¿no? Este, ya no se recomienda usar estas flautas, ¿no? De llave de 3 vías. De hecho, las llaves de 3 vías ya están mandadas a recoger. No se deberían usar, ¿no? Las llaves de 3 vías son sistemas abiertos, contribuyen a mayor riesgo de infecciones, ¿no? No son sistemas cerrados, muchas veces quedan mal cerradas, ¿no? Y esto contribuye a infección, ¿no? Tienen mayor volumen muerto, lo que va a generar mayor incompatibilidad si los fármacos son incompatibles, ¿no? Y otra cosa que te permite manipular muy cerca el punto de inserción, ¿no? Estos dispositivos bifurcados tienen una largadera que te ayudan a manipular cerca el punto de inserción. Cuando manipulamos cerca el punto de inserción, podemos contribuir a flebitis mecánica o a infección acerca del punto de inserción, ¿no? Idealmente, también la recomendación universal es que se utilice el menor número de luces, ¿no? Al yo tener el menor número de luces, eso va a generar menor manipulación de la vía venosa, ¿no? Cuando yo tengo mayor número de luces, genero mayor manipulación y puede haber mayor riesgo de infecciones, ¿no? Entonces, este es un poco más centrado en los cuidados generales de enfermería, ¿no? Como los digo, son cuidados de accesos vasculares de todo dispositivo, ¿no? En todo dispositivo yo debo de aplicar la técnica push-stop-push, en catéter corto, en catéter largo, en catéter medio, en catéter central. Debo de lavar antes y durante, después de cada infusión, ¿no? Debo de usar conectores libres de aguja para evitar que la sangre ingrese a la luz del catéter y se me ocluya y después tenga que retirar ese dispositivo, ¿no? Usar, como les digo, dejar de usar las llaves de 3 vías o si usamos llave de 3 vías, colocarle el conector libre de aguja, que también se viene usando mucho la llave de 3 vías con el conector libre de aguja puesto para evitar eso, para evitar que cuando usted desconecte la jeringa, la sangre fluya a través del catéter, ¿no? Esto ha sido todo. Muchas gracias. Muy bien, licenciado Espero haber Oscar, muchas estado dentro del gracias. tiempo. Bien, estimados participantes, hemos finalizado con el tema 4 el día de hoy. Vamos a tomarnos unos 3 minutos para dar una ronda de preguntas. Si tienen algún tipo de consultas, también pueden levantar la mano.
Bueno, también comentarles, les estoy facilitando en este momento en el chat de Zoom el link de asistencia para los participantes que recién se están conectando. Sí, Sofía, justo le acabo de compartir a todos ustedes el link de asistencia. Entonces, por favor, todos los participantes que todavía están pendientes de su registro puedan ingresar ahora. También aprovecho para poderles facilitar a todos ustedes nuevamente mi número de celular para que me puedan escribir para las personas que no están matriculadas y desean adquirir el curso para poder asistir al taller, el taller de este martes 29. Entonces, Angélica, gracias por el saludo. Rosa, sí, puedes comunicarte conmigo, Rosa. Te estoy dejando mi número de celular para que me puedas escribir. Bien, entonces, bueno, comentarles también, estimados participantes, finalizando la ponencia del día de hoy, vamos a realizar una pequeña interacción con ustedes. Vamos a hacer un pequeño sorteo. Vamos a tener cuatro premios para ustedes. Dos descuentos para membresía y dos medias becas para diplomado. Entonces, agradecería que todos ustedes puedan interactuar en el video de la red social de TikTok que les acabo de compartir hace unos minutos y les vuelvo a compartir ahora. Lo único que tienen que realizar es ingresar al link que les estoy facilitando y comentar el video para poder participar así en el sorteo que estaremos realizando finalizando el tema del día de hoy. Bien, bueno, dado que no tenemos ninguna pregunta de por medio, solo me quedaría agradecerle por el tiempo brindado al licenciado Oscar. Muy bien, No, tenemos justo una pregunta. A ver, de Víctor, la infusión de un volumen mínimo para mantener la permeabilidad del CVC, ¿qué evidencia, a ver, ¿qué evidencia hay? ¿O es suficiente con los conectores libres de aguja? mm, no, bueno, la INS recomienda el lavado, como les digo, eh, antes y después de cada administración, ¿no? Con un volumen mínimo, dos, máximo tres veces el volumen mínimo, el volumen muerto del catéter, ¿no? Es la recomendación. Muy bien, muchas gracias, licenciado Oscar. Bien, entonces, bueno, estaríamos así finalizando la ronda de preguntas en este momento. Bueno, comentarle también, estimados participantes, que